Bien, buenos días, amados hermanos. Es para nosotros de gran alegría poder estar con ustedes en esta hermosa mañana, congregados al Señor. En honor a lo que nos dice la palabra, yo me gocé con los que se gozaban, con los que, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y ese es el gozo que realmente impera en nuestros corazones. Saludos a nuestros amados hermanos Jody y Clarisa. Ya hemos estado compartiendo, ¿verdad? Y sabemos que el Señor pues le ha estado dando un merecido descanso y bendecimos sus vidas y a sus familias. Así que en esta hora yo quiero pedirle, hermanos, que encomendemos este tiempo al Señor para que sea Él ministrando a nuestras vidas. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu iglesia, Señor, por tu pueblo congregado a ti. En esta hora queremos que sea tu palabra, que sea tu consejo, Señor, que sea tu ministración a cada vida, a cada hijo, a cada hija tuya, a cada amigo, a cada familia, Señor, que ha de escucharla. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero pedirle de inmediato que vayamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 17, verso 11 en adelante. Y leemos en la palabra del Señor. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hermosa palabra, hermanos. Esta palabra ha venido a nuestros corazones, en lo particular a mi vida, a la de mi familia, en respuesta a lo que Dios ha estado haciendo, hermanos. Esta situación nos alcanzó, como bien le compartíamos, pero pudimos ver la mano del Señor a favor de nosotros. Su diestra nos ha sostenido, su diestra nos ha salvado, su diestra nos ha sanado. Y como hemos visto, hermano, los 10 leprosos, pero en particular un leproso. Realmente eran 10 leprosos, pero dice que solo uno se volvió para dar gracias al Señor. Jesús realmente lo sanó a los 10, pero solo uno podemos ver aquí que tuvo la gratitud, tuvo el reconocimiento, ¿verdad? Fue más allá de la sanidad. No se conformó solo con la sanidad externa, sino que se acercó porque reconoció que había algo más. Así confiamos en el Señor, que esta palabra pueda realmente penetrar en nuestros corazones y pueda producir esa gratitud que el Señor espera de su pueblo, de cada uno de nosotros. Que no seamos como los 9, sino que seamos como aquel que realmente se volvió agradecido, como aquel leproso agradecido. De hecho, ese es el título de esta palabra: el leproso agradecido. El leproso agradecido. Así que en esta hora lo primero que quizás nos quisiéramos preguntar, hay varias cosas en este pasaje que nos llevan a la reflexión, al inquirir. Y lo primero que era la lepra, lo primero que nos llama, ¿qué es la lepra? Es una enfermedad en la piel debido a la presencia de Bacilo Hansen, que cubre la piel de pústulas, escamas. Fue traída a Europa de Oriente por las legiones romanas. Tuvo su origen en el Oriente
y fue transmitida a otro continente por los romanos. Cuando en la Biblia se utiliza esta palabra tanto en hebreo, sarat, como en griego, lepra, la referencia no se limita a la llamada enfermedad de Hansen, abarca una serie de otras enfermedades de la piel. No solo es la lepra como se conoce, ¿verdad? La piel llena de pústulas, sino que también existían otros tipos de alergias, de enfermedades propias de la piel que se evidenciaban, una de ellas y que podían ser transitorias. Entre ellas, la Biblia nos menciona el caso de María, la hermana de Aarón, que contrajo una lepra y que luego desapareció al siguiente día. Claro, esta lepra la permitió el Señor porque ella, María, había murmurado contra Moisés. Y el Señor pues trajo esto. Son algunos ejemplos de dónde viene la lepra. La lepra era considerada como un castigo, es algo por lo que realmente más se conoce. Un castigo, quien tenía lepra pues se consideraba que la lepra era como un castigo y lo estigmatizaban, lo etiquetaban, realmente lo separaban. Era tan malo la enfermedad como la cura que se había establecido. Había un aislamiento total del pueblo porque se entendía que esa persona podía contagiarle tanto físico como espiritualmente. Y la palabra del Señor menciona muchos casos. Ya vimos el caso de María y de Aarón, ¿verdad? Que murmuraron contra Moisés. La palabra habla también de otro caso en el libro de Reyes, que fue Naamán, aquel hombre de verdad de gran consideración, era sirio, que era un general del ejército de Siria, el siervo de Eliseo, que también por una imprudencia que cometió, pues también adquirió lepra como castigo, porque faltó realmente a la prudencia. También vemos el caso de Usías o Osías, quien también, descendiente de Salomón, tuvo una ira contra el sacerdote y le brotó lepra. Fíjense cómo todo va asociado a una serie de pecados y de faltas. O sea, se concebía que la lepra venía como producto de ahí. En el caso de Job también se habla de un tipo de lepra. No se asegura, pero sí dice que lo hirió con una úlcera, con sarnas. Y se menciona en varios momentos, ¿verdad?, que Job fue afectado. Así que la lepra realmente en el Antiguo Testamento tiene incluso hay un libro, en el libro de Levíticos, que hay un capítulo, el capítulo 14, también el 13, que nos habla de lo que era la lepra. El énfasis de la lepra, como ya decíamos, en el Antiguo Testamento se halla en que la lepra era una enfermedad visible, que te separaba de Dios y de todo lo que era Dios o oculto a Dios, de la sociedad. El leproso debía declarar que era inmundo, y morar fuera de la ciudad o del campamento y de la familia. Como ya decíamos, la lepra era considerada la enfermedad o plaga producto del pecado. Cuando alguien tenía lepra, no solo era visto como algo en su cuerpo, sino también como algo espiritual, y por ello debía ser separado del resto del pueblo y de todo lo que simbolizaba la presencia de Dios. Hermano, esto era bien difícil, porque el que tenía el leproso, como era llamado, pues no podía convivir. Y esta era la situación de estos 10 leprosos. Por eso usted ve que dice que clamaban de lejos, no se podían acercar a Jesús. Alzaron la voz, gritaron con fuerte voz. Es algo que es lo primero que queremos significar. Fue a la distancia que pudieron realmente acercarse al Señor. Y esto nos muestra que no hay distancia para el Señor. Es lo primero que pudiéramos ver en esta mañana. Para el Señor no hay distancia. Y Jesús siempre está presto a escuchar cuando a Él clamamos, cuando a Él alzamos la voz.
Dice que ellos clamaron al Señor diciendo, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando él los vio, le dijo, id mostraos al sacerdote. Lo primero, ¿verdad?, es ver que el Señor escuchó, estuvo atento a su clamor. Y él, en esta mañana, hermanos, si hay algo que el Señor quiere que tú y yo podamos recordar, es que Él está atento al clamor de su pueblo. Por eso la palabra del Señor lo dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y eso fue lo que hicieron estos leprosos, desechados por la sociedad, menospreciados. Puede que en este momento tú te sientes menospreciado, te sientes aislado, te sientes, ¿verdad?, que ya no vale la pena seguir viviendo, pero el Señor está dispuesto a escucharte si tan solo clama a Él. Así que es momento de clamar al Señor, no importa cuál sea la condición donde te encuentres. Yo no creo que pueda encontrarte en una condición peor que la que se encontraban estos leprosos. Y ellos clamaron al Señor. Ellos se pusieron de acuerdo y vinieron al encuentro. Me gusta también esa palabra, le salieron al encuentro. Le salieron al encuentro al Señor. No midieron distancia, porque ellos realmente creyeron que Jesús podía oírles y podía sanarle. Y así fue. Fueron sanados. Fueron sanados. Ahora ellos no se dejaron llevar por lo que el mundo le había dicho. Ya el mundo le había dicho que no tenían esperanza. Ellos no escucharon la voz del mundo. Ellos decidieron escuchar la voz de Jesús. Así que tú has decidido escuchar la voz del mundo o la voz de Jesús. Yo te invito a que escuches la voz del Señor, a que escuches esta palabra que Dios está trayendo a tu vida. Algo también que sucedía con los leprosos es que para poder ser declarado limpio, tenían que ir y mostrarse al sacerdote. Eso había sido establecido. Solo ellos podían declararlos limpios, los sacerdotes establecidos por Dios. Ellos fungían como médicos y tenían que revisar a los leprosos cada cierto tiempo y dependiendo de lo que ellos vieran, pues ellos decidían. Por eso Jesús, en cumplimiento de la ley, pues los envía a mostrarse al sacerdote. Asimismo dice que debían ofrecer, si eran declarados sanos, pues un sacrificio conforme a sus posibilidades, sean tórtolas o palominos. Era lo que estaba establecido. El Señor había establecido todo un ritual para declarar sano a los leprosos. La lepra en nuestros días también, hermanos, o en el Nuevo Testamento se evidencia. Y ese es uno de los casos que estamos viendo. En varios episodios vemos a Jesús acercándose a un hombre leproso y declarándolo sano, porque éste le pidió. Vemos este caso de los 10 leprosos. Y se hacen varias alusiones, bien, de lepra, realmente en el Nuevo Testamento. Así que, hermanos, volviendo a nuestro pasaje, los 10 leprosos, bien, y cómo ellos no escatimaron distancia para clamar al Señor. Así tampoco nosotros. Algo que también vemos en este pasaje, aparte de la distancia, fue la sanidad divina de la que ellos fueron producto. Dice que aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Algo que queremos significar es que quizás la sanidad pudo haber ocurrido en el mismo momento ahí frente a Jesús, pero el Señor no lo hizo así, sino que dice que mientras iban, y esto nos llama la atención, dice que no toda sanidad ocurre en el momento necesariamente de la oración. Muchas veces queremos que las cosas se hagan cuando nosotros las pedimos. En este caso sucedió un poco después. Y esto nos dice que el Señor puede tomarse su tiempo para obrar sanidad en nuestros cuerpos y en nuestro hombre interior.
Así que esto nos invita a que debemos aprender a esperar en el Señor el tiempo de Dios, entrar también en el tiempo de Dios y así poder realmente, dice que mientras iban, fueron sanados. Ellos obedecieron al Señor. Muchas veces la sanidad implica obediencia al Señor. Y es lo que también podemos ver aquí. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos al sacerdote. Y en ese id, ¿verdad? Id, esa palabra id implica mandato. Y ellos obedecieron, entonces vino la sanidad. Aquí vemos que la sanidad estuvo condicionada a la obediencia. El Señor condiciona muchas veces sus bendiciones a la obediencia. Es necesario que aprendamos obediencia. De hecho, Él lo dice: obediencia quiero y no sacrificio. Conocimiento de Dios más que holocausto. Y aquí Él lo deja bien claro. Yo quiero la sanidad, pero más que la sanidad, yo quiero obediencia. Yo quiero obediencia. Así que eso es clave. Algo que también pudimos ver aquí es la gratitud. Aunque no vimos la gratitud de todos, pero vemos la gratitud. Y vemos cómo uno de los leprosos, y es el centro de esta palabra, expresó su gratitud al Señor. Dice que priorizó su relación con el Señor más que su sanidad. Este leproso, dice que se devolvió. No fue. De hecho, él puso en un segundo plano su sanidad. Poco le importaba ya su sanidad. ¿Saben lo que le importaba a él? Su relación con el Señor. Aleluya. Aleluya. Y esto llena de gozo mi corazón, hermanos. De cómo nuestra relación con el Señor debe estar por encima de todas las cosas. Pues él sabía que si estaba cerca de Jesús, eso era más que suficiente. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, y se volvió glorificando a Dios. Pero oiga cómo, si ustedes van conmigo, dice que volvió glorificando a Dios a gran voz, a todo pulmón. Y no solo eso, dice que se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Aleluya. El Señor necesariamente no demanda de nosotros gratitud. Él no la va a pedir. Él no nos va a obligar. Ahora un corazón contrito y humillado, Él mismo dice, no lo desprecia. Así que es hermoso, hermano, poderte ser agradecido al Señor, agradecido a todas las vidas también que el Señor ha puesto para bendecirnos. Como pueblo de Dios necesitamos aprender a ser agradecidos, hermano. Cada día darle gracias al Señor por lo pródiga de su mano, por lo grande de su amor. Aleluya. Bueno es Dios, hermanos. Y debemos darle gracias al Señor. Otra cosa que vimos aquí, hermanos, fue la obediencia. Ya lo decíamos. Esa obediencia que condiciona al Señor. Y que fue más que evidente en los 10. Ellos obedecieron y fueron en obediencia a lo que Jesús le había indicado. Algo que también se evidencia aquí es lo que vemos en la vida de el leproso agradecido, como yo le he llamado. Entonces dice que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies. Y es cuando vemos que él no solo se conformó con la sanidad, sino que procuró la salvación. Fíjese que a diferencia de los otros 9 leprosos, este fue mayormente bendecido. ¿Y saben por qué? Por la gratitud. Aleluya, la gratitud, hermano, nos lleva a la salvación. Aleluya.
Y es lo que vemos como la gratitud de este hombre lo llevó a una experiencia más hermosa. Ya no solo de sanidad, sino de sanidad en su hombre interior. Y es lo que muchas veces necesitamos. Es lo que sucedió con aquel hombre llamado Nicodemos, que aún habiendo conocido toda la palabra y habiendo estado sirviendo al Señor, ¿saben qué? No había experimentado el nuevo nacimiento. A veces estamos en la iglesia, estamos en la obra del Señor, pero no tenemos una relación íntima con el Señor. Y es lo que el Señor está demandando de sus hijos, es lo que Él está demandando de su iglesia. Una comunión íntima, un más adentro. Como cuando Jesús le dijo a Pedro, boga más mar adentro, más adentro. Y es lo que necesitamos, ir más allá. No conformarnos con los panes y los peces, no conformarnos con la rutina religiosa. El Señor quiere pues que gustemos más de su presencia. Y para ello, hermanos, necesitamos esforzarnos, romper con la mayoría, así como este leproso agradecido. No le importó lo que decidieran los 9. ¿Saben lo que le importaba? Una sola cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Así como David priorizó su relación con el Señor, así este leproso agradecido priorizó su relación con Cristo por encima de su propia sanidad. Aleluya, él había ido por la sanidad, pero luego descubrió que había mucho más, y es lo que debemos anhelar. Algo que también podemos ver en este pasaje fue la genuina adoración. Dice que volvió glorificando a Dios a gran voz. Y saben que no solo se quedó en la gran voz, sino que se postró en tierra a sus pies. Aleluya. Símbolo de adoración. Aquí hay varias simbologías. Dice dándole gracias. Y este era samaritano. Vemos que estaba ¿qué? Glorificando a Dios a gran voz. Si vamos a alabar al Señor, hermano, más nos vale que lo hagamos con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Eso es lo que demanda el Señor de su pueblo. Una adoración genuina. Aleluya. Fíjense cuántas cosas hermosas brotan de este pasaje, hermanos. Y de un solo hombre, de una vida que realmente tuvo una experiencia, que descubrió a Jesús y dijo, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito. Puede que sea esto lo que estemos necesitando, hermanos. Aleluya. Es tiempo de que gustemos más, porque hay mucho más en la presencia del Señor. En su presencia hay plenitud de gozo, hermanos. Delicia a su diestra para siempre. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor, hermano. Dios nos ha bendecido. Este pasaje es para realmente meditar en él. Y yo les invito a que aún después de este tiempo vuelva a leerlo y permita que la palabra del Señor le hable a su mente, le hable a su corazón. Y que no seamos como los 9, hermanos, que se conformaron a este mundo. Se conformaron con lo físico, con su salud física. Es bien, es cierto, necesitamos la salud física. Necesitamos la salud física, es importante. Pero más importante es gustar de tiempos de refrigerio en la presencia del Señor, como dice en el libro de los Hechos. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Sobre todo en este tiempo de pandemia, hermanos, necesitamos entrar en el reposo del Señor, en esos tiempos de refrigerio. Aleluya, en una comunión íntima con el Señor. Aleluya. Así que, hermanos, gustemos de su presencia. Aleluya. Quiero ir concluyendo, hermanos, invitándole a que vayamos a Mateo capítulo 8, en el verso 14. Cuando descendió Jesús al monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un hombre leproso, y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Y dice que Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sed limpio.
y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Aleluya. Jesús quiere, hermano. Así como Él sanó a aquellos 10, también sanó a este. Y vemos realmente que Dios lo hizo al instante. Aquí fue diferente. Para el Señor no hay forma. Él puede decidirlo hacer en un día como puede decidirlo hacer en varios días. Todo va a depender de lo que el Señor quiera hacer en nuestras vidas. Pero lo más que Él quiere es tocar nuestros corazones. Que realmente podamos nacer de nuevo. Aleluya. No importa el tiempo que tú creas que tienes en la iglesia. No importa, el Señor lo que quiere realmente que tú puedas gustar de su presencia. Aleluya, hermanos. Aleluya. Su sanidad es suficiente. Aleluya. Y Él la hace en su tiempo. No podemos ponerle tiempo a lo que Él ha determinado. El Señor también prueba nuestra obediencia. Es algo que hemos podido ver en este tiempo. Él probó la obediencia de aquellos leprosos y ellos en obediencia fueron sanados. Pero también el Señor valora la gratitud. Un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, hermanos. Y vemos cómo el leproso agradecido no solo expresó su gratitud, sino que realmente le adoró, se postró ante su presencia. Aleluya. Cuando la sanidad, aleluya, viene a nuestras vidas, aleluya, es precioso, es precioso. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor por su misericordia, por lo pródiga que es su mano. Y esperando que esta palabra, hermanos, que Él nos ha traído, pues pueda impactar nuestras mentes y nuestros corazones. Aleluya. Saludos al pueblo del Señor. Saludo a los pastores, Jody y Clarisa, a toda su familia. Damos gracias al Señor por la invitación que nos permiten de poder llegar a los hermanos y gozarnos con ustedes. Les amamos y confiamos en el tiempo de Dios poder verles cara a cara. Que Dios les bendiga. Amén. Amén.